Buenas tardes, docente, estimados, saludo para todos. Bienvenido a este nuevo encuentro. Hemos comenzado a grabar formalmente nuestra sección del día de hoy. Ya hoy entramos a una nueva semana. Muy bien, entonces le decía que hoy entramos a una nueva semana, donde básicamente vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas para utilizar nuestra aula virtual, para utilizar lo que son las herramientas de conferencia web, que se utilizan generalmente para los encuentros sincrónicos. Entonces, en el día de hoy o en esta semana completa, principalmente en el día de hoy que nos toca la teoría, vamos a ver las buenas prácticas, qué se hace en un encuentro sincrónico, o sea, qué acciones podemos hacer en el aula virtual, cuáles son las mejores prácticas recomendadas antes de la sección, durante de la sección y después de la sección. ¿Cómo se podemos sacarle mejor provecho a nuestras aulas virtuales? ¿Qué configuraciones nosotros podemos hacer en nuestras aulas virtuales? ¿Qué funcionalidades tienen nuestras aulas virtuales? ¿Y cuáles son las mejores prácticas para nosotros tomarla en consideración en nuestros encuentros sincrónicos, que es cuando generalmente se utiliza lo que es la videoconferencia? Entonces, básicamente, de esto vamos a estar trabajando en esta semana. La semana pasada vimos algunas herramientas de conferencia web. Estuvimos hablando del Zoom, de Google Meet, de algunas que han utilizado, pero en esta semana vamos a hablar específicamente de lo que es la de Collaborate, que es una aula virtual o una aula videoconferencia de la plataforma Blackboard. Entonces, el objetivo en esta semana es conocer las funcionalidades, cuáles son las bondades que nos permite utilizar esta aula virtual, cuáles son las configuraciones que se pueden utilizar en esta aula virtual y cuáles son las mejores prácticas que debemos de tomar en cuenta nosotros como tutores virtuales. Básicamente ese es el objetivo. Bien, vamos a hablar sobre los fundamentos de la conferencia web y videoconferencia, perdón, y vamos a hablar sobre lo que es el aula invertida en un ambiente combinado. Básicamente ese es el contenido que vamos a estar trabajando. El objetivo de este módulo es explorar. Recuerden que estamos ya en la semana 7 de nuestro módulo 2. Es decir, que en esta semana concluimos ya con este módulo y la semana que viene comenzamos el módulo 3. Ese módulo va a tener 3 semanas. Es decir, que ya estamos casi concluyendo. Entonces, el objetivo de este módulo es explorar la estrategia para incorporar el video en las aulas de e-learning y también identificar las prácticas recomendadas para poder tener una buena conferencia web o, ¿verdad? Conocer qué prácticas son mejores para nosotros tener una conferencia web exitosa. Bien, entonces ese es el contenido que vamos a estar trabajando. Bien, ¿cuáles son los principales beneficios que se obtienen a la hora de utilizar lo que son las aulas virtuales o lo que son las videoconferencias web o el salón de clase virtual, como usted lo quiera llamar, o en este caso también lo que es el Collaborate? ¿Cuáles son algunos beneficios que nosotros podemos sacar o obtener como docente? Bueno, lo primero es que tenemos anotaciones en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos editar lo que es la pizarra. Aquí tenemos nosotros una pizarra, igual como si fuera en clase presencial, donde usted hace anotaciones y los estudiantes pueden visualizarla. Pues uno de los beneficios que tenemos en estas aulas virtuales es que tenemos lo que son las anotaciones, es decir, que podemos agregar contenido mientras vamos exponiendo o desarrollando algún tema o dando alguna clase. Igual, no solamente el maestro, también los estudiantes pueden utilizar la pizarra siempre y cuando se le dé el rol. No se preocupe que todo eso usted lo va a practicar el jueves. Es para darle un contexto de los beneficios que tenemos, todo lo que tiene que ver con la conferencia web. Todo eso te lo va a practicar el jueves y también lo va a tener que poner en evidencia cuando desarrolle la práctica del encuentro sincrónico. Entonces,
Lo primero es que tenemos una pizarra en el aula y esa pizarra nos ayuda a nosotros a poder agregar contenido mientras estamos desarrollando un tema, mientras estamos explicando algún contenido, pues entonces podemos hacer anotaciones en la pizarra. Y como le comenté, no solamente el maestro, sino también que los estudiantes, si usted le da el rol necesario, lo pueden hacer. Otro importante beneficio que tenemos en los encuentros o en las aulas, ¿verdad? En las aulas de videoconferencia, por ejemplo, en esta aula, es el contenido persistente. ¿Y qué se refiere a esto? Que el contenido puede estar ahí siempre. Por ejemplo, usted carga el contenido en el aula. Esas presentaciones que yo utilizo en el aula están cargadas. O sea, yo la cargo antes de iniciar la sesión. Igual ustedes podrán cargar sus presentaciones. Y ese contenido no se va a ir de ahí. Inmediatamente se acabe la sección, ese contenido se va a quedar registrado. De hecho, una buena práctica es que uno cargue, por ejemplo, en mis aulas, en mis cursos normales, el primer día yo cargo todas las presentaciones que yo voy a utilizar durante el desarrollo del curso. Así, en la próxima clase, yo no tengo que comenzar a identificar qué presentación es que toca, sino que todo lo que yo voy a utilizar, yo lo cargo al inicio de la materia, al inicio de la asignatura. Es una buena práctica tenerlo ahí. Entonces, eso es una buena ventaja porque usted va a tener todo el material intacto en la misma sección. También el audio y el video. Es importante también este beneficio porque nos permite comunicarnos de manera clara a través de lo que es el audio y el video. En la parte del video podemos utilizar cámaras. Las cámaras son importantes siempre y cuando no interrumpan con la intranet o con el internet más bien. Recordemos que esa parte de cámara nos ayuda como en la parte virtual, la cámara ayuda a quitarle como la parte fría, sino un poquito más cercano, un poquito más humano, ya que no hay esa interacción presencial per se, pues entonces la cámara da esa sensación. Algunos de ustedes ya la han probado, yo también la he probado aquí, quizá pocas veces para evitar lo que es la mala conexión, pero sí la cámara puede ser utilizada. La cámara proporciona esa parte de dinamismo. Importante también es que la cámara, la plataforma, el aula virtual, cuando hay alguna situación de conectividad, él le da prioridad a lo que es el audio. Si hay cámara y hay audio, pues entonces él le da prioridad cuando hay un conflicto por la conectividad, por baja señal, pues entonces él le va a dar prioridad siempre a lo que es el audio. Por eso es que a veces estamos proyectando pantalla o estamos mostrando algún video, etcétera, etcétera, y usted no la puede ver, simplemente lo puede escuchar. Eso quiere decir que usted está recibiendo poca señal de internet. O igual, si yo, por ejemplo, estoy compartiendo y hablando a la vez, si yo tengo baja señal, probablemente entonces solamente me van a estar escuchando y no van a poder ver lo que yo estoy proyectando. Otra de las ventajas son los medios de comunicación que tenemos dentro del aula virtual y ese medio de comunicación es el chat y esto permite que a través de un texto, ¿verdad? Nos podamos comunicar de forma instantánea, sin la necesidad, ¿verdad? O sea, de forma en línea, inmediatamente. No podemos. Entonces le decía que el chat es una forma también de comunicarnos en el aula virtual. Es otro de los beneficios que tenemos cuando utilizamos lo que son las secciones virtuales para videoconferencia. Entonces, el chat, ahí pueden participar todos los que están dentro de la sección, tanto los participantes como los moderadores, como los profesores. Y eso lo que añade es como una forma de acercarnos más al aprendizaje y pueda, eh, pueda transmitir la información que se va a compartir en ese momento. Bien, también, por ejemplo, las experiencias de aprendizaje va a depender de los perfiles. Ustedes ahora mismo tienen perfil de participantes y yo tengo perfil de moderador. Entonces, dependiendo del perfil, ¿verdad? Son los permisos que van a tener en la plataforma.
Mientras más alto, por ejemplo, el permiso o el rol, más bien el rol más alto es el de moderador. Y el de moderador puede hacer todo. Puede proyectar pantalla, puede silenciar los micrófonos de los participantes, puede proyectar una aplicación, puede expulsar personas del aula virtual. Entonces, va a tener diferente, cada rol va a tener diferentes funcionalidades, dependiendo del rol que se le dé. Otra forma de comunicarnos en las aulas virtuales es levantando la mano, ¿verdad? Esta característica permite que los participantes soliciten la atención del moderador y llevar un seguimiento en el orden que cada participante levantó la mano. Ya nosotros sabemos más o menos, bueno, quizá no más o menos, pero sí en su totalidad. Creo que pocos de ustedes tienen dudas con relación a eso, porque ya la hemos practicado. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando usted tiene el rol de moderador y hay varios estudiantes que le han levantado la mano, ustedes no lo sienten porque ustedes son participantes, pero yo, aunque no esté en la pantalla directamente, desde que alguien levante la mano, yo me doy cuenta porque esta herramienta, esta aula virtual, automáticamente tú sientes una notificación, te hace una notificación, un tip, y tú sabes que alguien levantó la mano. Igual cuando hay un chat. Si yo estoy compartiendo pantalla o yo estoy, por ejemplo, en otro lugar de la computadora y no estoy viendo exactamente lo que está pasando en el aula virtual porque estoy buscando un documento o por lo que sea, pues una de las ventajas es que desde que un estudiante levanta la mano, usted va a sentir una notificación, ¿verdad? Y va a escuchar y va a saber que alguien levantó la mano. Igual cuando alguien se comunique en el chat, usted va a saber que alguien escribió en el chat porque usted va a recibir una notificación auditiva. Inmediatamente usted va a escuchar una notificación y ya va a saber que ese sonido se produjo por eso, porque alguien levantó la mano o escribió en el chat. El levantar la mano también en el aula virtual nos ayuda mucho a organizar el orden en la clase. Es como en el aula presencial. En el aula presencial, pues no todo el mundo habla al mismo tiempo, sino que hay un orden para respetar el turno del otro, para la coherencia. Pues así mismo es en el aula virtual. También una de las ventajas que tenemos a utilizar este tipo de herramienta es el uso compartido de archivos simple y rápido. Por ejemplo, usted puede aquí compartir lo que son las presentaciones en PDF, puede compartir lo que es PowerPoint, etcétera, etcétera, en tiempo real, sin tener que utilizar ningún otro software. Otra herramienta interesante que tenemos como ventaja en el aula virtual son los sondeos. Y esa nosotros no lo hemos practicado. Ahorita quizás yo voy a poner un ejemplo para que lo podamos practicar aquí mismo y ustedes sepan a qué yo me refiero. Pero básicamente los sondeos es como una herramienta para poder recolectar alguna información. Usted puede hacer una pregunta y esa pregunta puede ser sí o no, o puede ser falso verdadero, si no más recuerdo, puede ser también de selección múltiple. Y eso le va a permitir a usted ver si los participantes están atentos, si hay alguna situación con algún contenido, si prestaron atención, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que la podamos practicar. El audio, vamos a ver. Nuestro rol como facilitadores virtuales es tratar, ¿verdad?, de que todos los participantes puedan escucharlo y que nosotros también podamos escuchar a los participantes. Vayan prestando atención porque, paréntesis, parte de lo que estamos trabajando hoy en el contenido de la teoría, usted va a tener que ponerlo en práctica en la práctica del jueves, del encuentro sincrónico que tienen que realizar. Ustedes ya tienen prácticas, entonces ya a ustedes se les va a hacer más fácil, no va a ser como tan real, porque ya ustedes están entrenados hasta cierto punto, pero pueden invitar niños y prepararse una pequeña clase. Dice la maestra a Lady, dice la maestra a Lady que le parece bien invitar niños. Sí, muy bien, sí, claro. Pueden invitar niños, sus sobrinitos, los vecinitos y preparan una pequeña clase y utilizan las herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la propuesta que le tenemos. A último momento, si no se le es posible, pues entonces nada, lo hacen entre ustedes, pero pueden ser también mixto. Pueden ser invitar a niños y sobrinitos, amigos, familiares, vecinos, y si también otros compañeros de ustedes que quieran dar de apoyo se pueden conectar.
pero como le digo, fuera como mucho más real si fuera la misma audiencia. Lo de compañeros de ustedes serían una otra última alternativa, porque no es lo mismo, no es lo mismo. No van a presentar el mismo nivel de complejidad, porque ya ustedes se conocen en la plataforma. Bien, entonces continuamos. Entonces el audio, hablemos del audio. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, de que nos estén escuchando. Entonces, para eso recordemos utilizar los controles del audio de la configuración técnica para registrar el volumen y el micrófono. Se debe de verificar esta configuración antes de cada sección. Generalmente, la buena práctica dicen que uno primero tiene que entrar y verificar de que todo funcione antes de cada sección. Hay algunas cosas que se nos escapan de las manos, pero las cosas que podamos prever como tutor virtual, pues tenemos la responsabilidad de preverlas. También, por ejemplo, dentro del audio, ustedes saben que si todos hablan a la misma vez, pues entonces hay una situación. Y usted como tutor virtual, y más si trabaja con niños, debe de tomar esa parte en cuenta. Por ejemplo, los micrófonos, usted lo puede silenciar. Si usted ve, por ejemplo, que una persona deja el micrófono abierto y no escucha o hay alguna situación, el rol de moderador, que por ejemplo es el rol que tengo yo, usted ahora mismo está como rol como participante, pero en su sandbox usted van a entrar con el rol de moderador. O sea, en su sandbox usted van a entrar en su aula virtual con ese rol, es decir, que van a tener todas las funcionalidades para que ustedes practiquen. Entonces, el que tiene el rol de moderador, cuando está en el aula virtual, si hay alguna situación de que hay algún participante con el micrófono abierto, que hay algún participante que un ruido que no se escucha bien, pues entonces el moderador tiene la opción de poder silenciar el micrófono. Eso uno lo viene por default porque de nada sirve usted tener una sección donde las personas no puedan hablar ni interactuar. También se le configura que puedan participar en el chat y que puedan ver e utilizar su cámara. Entonces, esas configuraciones generalmente se dejan así estándar. Ahora, dentro del aula virtual, usted puede silenciar el micrófono. Si hay una persona y puede bajar la mano también. Hay gente, por ejemplo, que deja la mano levantada y usted le dice, fulanito, baje la mano, no la baja, usted se la puede bajar como rol de moderador. Si también hay algún ruido o alguna situación que está interfiriendo con el contenido, con la clase, también el rol suyo como moderador dentro del aula virtual, usted se lo puede silenciar. Y él puede después, en algún momento, volver a abrirlo sin ningún tipo de problema. Y también puede suspenderle el permiso de manera temporal, pero no es como lo más recomendable porque tampoco podemos ser, dependiendo del comportamiento. Yo generalmente trabajo con adultos en el aula virtual. O sea, y doy clase para adultos. No he tenido ninguna situación así. Lo más que puede pasar es que un estudiante deje el micrófono abierto, un participante, y uno le dice y lo silencia. O uno mismo los puede silenciar. Hay personas que por error se le abre el micrófono y tú escuchas una música o escuchas el vecino por allá, etcétera, etcétera. Y eso pasa porque es algo normal. Estamos desde la casa, tenemos compromiso, tenemos hijos, incluso ayer mismo, por ejemplo, o antes de ayer, yo tenía un estudiante que estaba haciendo una exposición y el niño estaba ahí al lado, mami, 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 mami. Y la estudiante estaba atapenada. Tuvo que pedir un permisito, resolver con el niño y volver otra vez a la exposición. Entonces, nada, esa parte del audio, el moderador tiene la forma de cómo silenciar el micrófono si está interrumpiendo con el contenido. Bien. Los chats y los mensajes. También, por ejemplo, nosotros como facilitadores podemos tener, si son chats comunes, podemos redactar, para evitar pérdida de tiempo, podemos redactar un chat y ponerlo en Word. Por ejemplo, si usted siempre tiene un texto para darle la bienvenida a los participantes o para brindar alguna información y usted tiene varias secciones o varios cursos, o, por ejemplo, usted lo que puede hacer es, en un archivo de Word, usted siempre tiene ese texto ahí. Cuando usted llega al aula virtual, usted simplemente copiarlo y pegarlo, dependiendo evidentemente de la circunstancia. Por ejemplo, cada trimestre o mensual, cuando se abren las secciones de la asignatura que yo doy, yo mando un anuncio a la plataforma, dándole la bienvenida a los participantes.
¿verdad? Diciéndole más o menos de qué trata la asignatura, presentándome, etcétera, etcétera. Mi formación académica, ese texto yo no tengo que escribirlo cada vez que yo voy a mandar ese anuncio. Yo tengo un texto ya prehecho en un documento de Word, en un texto. Y simplemente todos los meses cuando se abren secciones nuevas, yo simplemente copio y pego, copio y pego. No tengo que volver a redactar esa, a menos que yo le vaya a hacer algún cambio de algo, que quiero enfatizar algo, pero es muy difícil porque ya es algo estándar, es la bienvenida al curso. Entonces usted puede tener ese texto ahí grabado en un archivo de Word y no tiene que estar redactándolo cada vez que usted va a dar la bienvenida a un curso, sino que coge ese texto estándar. Igual para el chat. Si en el chat usted que acostumbra a abrir X actividad o algo con un texto en el chat, o un debate, etcétera, etcétera, ese texto yo te lo puedo tener predefinido para ahorrar tiempo. Simplemente lo guarda en un archivo de texto de Word y simplemente lo pone a funcionar. Y eso evita que usted tenga que perder tiempo con relación a eso. Bien. También el chat nos da una ventaja en este tipo de herramientas y es que el chat puede ser grupal o puede ser individual. Es decir, por ejemplo, ustedes ven que aquí usted puede participar y todo el mundo va a ver lo que usted participa para la sala completa. Pero si usted quisiera mandarme un mensaje privado a mí, usted lo puede hacer. O si yo quiero escribir de manera privada, que no lo vean todo en el aula principal, también lo puedo hacer. Y si usted quiere escribirle al chat a un compañero dentro de esta misma aula virtual de los que están conectados de manera privada, también lo puede hacer. Y al momento de configurar la sección, uno puede configurar si esta opción está permitida para los participantes que entre ellos chaten. También está la opción que uno puede, cuando uno lo configura, si el moderador puede ver esos chats o no. O puede también desactivarlo. Si yo configuro de que yo lo puedo ver, todo lo que usted se escribe de manera privada, yo lo puedo ver. Pero si yo lo configuro de que no, pues yo no lo puedo ver. Entonces, el chat puede ser de manera grupal o individual. De manera grupal es aquí el aula principal o de manera individual cuando usted selecciona uno de los conectados para comentarle sobre un tema en particular. También dentro del chat tenemos las opciones que podemos compartir emojis. Hay caritas, ya eso nosotros lo tenemos familiarizado porque lo utilizamos en lo que es el celular, en el chat, en el WhatsApp. Pues asimismo, aquí nosotros podemos utilizar lo que son emojis como sorpresa o un guiño o una carita feliz, etcétera. Eso también puede ser utilizado. Hay muchas herramientas interesantes, muchas funciones interesantes que nos permiten a nosotros utilizarlo aquí en el aula virtual. Está el video. Ahí está Sarit, por ejemplo, que compartió un icono, un emoji. Exactamente, igual como si fuera WhatsApp. También está el video. El video permite incorporar, ¿verdad?, un detalle también más humano, que es la parte de la cámara. Los usuarios pueden compartir las transmisiones a través de la cámara. Dice Harold que dentro de las opciones de chat, algo que me llamó la atención fue el bloque de palabras obscenas o blasfemias. Sí, también. Esa parte se puede configurar. Pero hay que tomar en cuenta porque a veces había que probarlo. Porque el filtro puede descartarte palabras que no necesariamente sean de ese tipo. Pero sí, eso se puede probar. Si el filtro está bien, pues sí se puede probar. Una persona, usted la puede eliminar de la sección también. Por ejemplo, me tocó en un momento eliminar a un estudiante de la sección, de una sección. No es una práctica recomendada, ¿verdad? Pero ese estudiante tuvo mire que muy, muy extraño, muy difícil porque uno trabaja con adultos. Digo, que a veces los adultos son más complicados que los mismos niños o adolescentes. Los niños a veces son más llevaderos. Pero nada, a mí me tocó precisamente eliminar
una persona de la sección. Usted le da clic al usuario, o sea, al participante, y va a ver diferentes opciones ahí, como silenciar el micrófono, bajarle la mano, eliminar de la sección, y esa persona queda eliminada de la sección. Pero esa persona puede ser, puede incorporarse otra vez después de un tiempo. Como lo digo, 15 minutos, puede incorporarse otra vez a la sección. Yo he eliminado también personas por error. Esa no fue por error. Esa fue porque se dio una situación en el aula y lamentablemente no tuve otra opción que eliminarlo de la sección. Fue mi única vez eliminando un estudiante, pero lo he hecho por error, porque en las opciones le va a decir bajar la mano, silenciar el micrófono, eliminar de la sección, etcétera, etcétera. Y yo, por ejemplo, por silenciar un micrófono a personas de la sección. Cuando eso ocurre, no importa por qué razón usted lo elimine, cuando eso ocurre, usted ve, la persona se puede conectar otra vez dentro de 10 o 15 minutos. ¿Qué yo he hecho? Como son estudiantes, ¿verdad? Que no van a poder entrar en el momento. Entonces le comparto el link invitado. Le pongo en el grupo de WhatsApp, ay, eliminé a fulano, por favor entre por aquí y le comparto el link de invitado. Esa es la opción que he tenido cuando lo he hecho por error. Cuando por error, por bajarle la mano o silenciar el micrófono, lo he eliminado de la sección, pues entonces lo he hecho por error, le comparto el link de invitado para que se conecte por ahí, para que no dure tanto tiempo para volver a conectarse. Entonces, como le decía, el video, que no es más que la cámara, pues entonces muestra ese lado humano, un poquito más cercano, y esta característica se puede utilizar por el presentador. Es decir, ustedes, por ejemplo, se le da el rol de presentador y ustedes pueden utilizar esta parte. Y también los participantes, ustedes también pueden utilizar la parte de la cámara. Bien. Compartir aplicaciones. Esa es otra herramienta que tenemos en lo que es la de Collaborate, esta sesión o esta aula virtual. ¿Y qué se puede compartir? Bueno, se puede compartir una aplicación en particular o también se puede compartir todo el escritorio. Entonces, cuando uno se desplace a compartir las aplicaciones, los participantes pueden ver todo. Si usted comparte pantalla, por ejemplo, los participantes pueden ver todo, el mouse, todo lo que usted hace en la pantalla, y eso lo hemos practicado. Yo he compartido dentro de la aplicación, he compartido la pantalla. Usted puede compartir navegador, puede compartir la pantalla completa o puede compartir una aplicación de manera particular. Entonces, los docentes, por ejemplo, podemos utilizar esta herramienta para trabajar algunos documentos, alguna hoja de cálculo, algún ejercicio de demostración, por ejemplo, de lo que yo he hecho aquí, enseñándole algo de la plataforma, comparto la pantalla para un proceso nuevo, para explicar un procedimiento, etcétera, etcétera. Puede compartir la pantalla o una aplicación en particular de la que están abiertas o una ventana en particular. No tiene que compartir la pantalla completa, o sea, su escritorio. Por ejemplo, si usted comparte una aplicación, vamos a poner un video de YouTube o un documento en particular, mientras ellos estén viendo en la pantalla esa parte, usted puede ir navegando por otro lado y, y el participante no va a estar viendo lo que usted está haciendo. A diferencia a que si usted comparte pantalla, todo lo que usted haga, los participantes lo van a estar viendo. Por ejemplo, ¿qué me ha pasado en mi clase? Yo puedo poner un video, pero mientras ustedes están viendo el video, no lo he hecho directamente con ustedes, porque casi no he compartido el video aquí, pero con mi clase normal, les comparto el video y mientras están compartiendo el video, yo estoy buscando algún documento o un ejemplo de algo que me llegó a la mente y que no lo tenía planeado en mi clase, pero que es importante mostrarlo. Entonces yo voy, mientras están viendo el video, ellos no saben lo que yo estoy haciendo. Yo estoy atento al video, escuchando todo, pero yo estoy navegando en mi carpeta para encontrar ese ejemplo de ese documento que me acordé que lo tenía y que se lo voy a presentar para que la actividad que tengan que hacer se la haga un poquito más fácil. Entonces, esa es la ventaja a veces de compartir la aplicación, no la pantalla. Todo va a depender. También puede compartir lo que son los navegadores. Esa es otra.
puede compartir los navegadores y los estudiantes pueden ir también directamente, mientras ven la pantalla, directamente a su navegador, ¿verdad? A lo que están viendo y pueden hacer un recorrido o una práctica de manera explicativa, donde usted está diciendo, vayan a la página tal, miren tal cosa, expliquen tal cosa, busquen la imagen tal en la parte superior, etcétera, etcétera. Y usted puede compartir lo que es el navegador. También, por ejemplo, le puede ayudar a los estudiantes. Si ese contenido que usted está compartiendo quiere que yo lo vean directamente, pues simplemente le copia y le pega el link en el chat y ellos automáticamente van a poder ver el navegador. Y ese navegador usted lo puede utilizar para proyectar algún artículo que encontró, alguna página en internet, etcétera, etcétera. O sea que también no es permitido. Grabar las sesiones. Las sesiones pueden ser grabadas, como ya ustedes saben. Y estas secciones, pues es muy interesante nosotros hacer la grabación. ¿Por qué? Porque en la parte de distancia, ustedes saben que este tipo de educación está diseñada para personas que sean independientes, que en su estudio, ¿verdad? Independiente, pues entonces puedan ver las grabaciones. Por ejemplo, yo tengo una clase de 4 horas en mi materia que yo doy, son 4 horas a la semana, pero hay muchas cosas que ellos quizás no las captan en el momento o en 4 horas yo no se lo puedo dar todo. Entonces ellos tienen que hacer, fomentar su autonomía como estudiante a distancia, fomentar su independencia. Y para ellos ser independiente o para usted ayudarlo, ¿verdad? A que cuando me refiero a independiente, es que lo hagan en el tiempo que ellos tengan escogido para esa tarea. Es decir, que una persona no dependa directamente de un horario, sino que en cualquier momento pueda realizar su tarea o una asignación. Entonces, las grabaciones ayudan mucho a los participantes con relación a este tema, porque si por alguna razón en el momento ese participante no tuvo señal, no se pudo conectar, o ese participante tuvo alguna situación en particular o quieres repetir el contenido, pues entonces la grabación le va a ayudar muchísimo, porque esa grabación, ¿verdad? Va a poderla ver cuantas veces quiera y va a poder entonces no solamente verla, sino repetirla cuantas veces crea necesario. Entonces las grabaciones son importantes poner a grabar en la sección. Levantar la mano. Esa es otra sección o más bien otra función de la que podemos utilizar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, pedimos alguna intervención o, por ejemplo, quieren hacer algún comentario, entonces, pues los estudiantes pueden levantar la mano. Y como le dije anteriormente, eso nos va a dar una indicación tanto como sonora como visual cuando alguien haya levantado la mano. Le va a llegar una notificación, o sea, le va a dar como un pitido y usted va a saber, por ejemplo, que alguien está levantando la mano. Y ustedes ven que cuando levantan la mano en la lista de los participantes, se ponen adelante. De por sí, la lista de participantes está ordenada por orden alfabético. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, a Lady es la primera, que está con A, D, de Yanira, Dorieli, Elvin, se va ordenando de orden alfabético. La lista de participantes, la pueden ver, iniciando por la A. Entonces, cuando el participante levanta la mano, pues entonces sobresale. Dice Lizania que no lo puede ver. Aquí donde dice participante, al lado del chat, dice 20. Póngase ahí. Al lado del chat dice 20. Quiere decir que hay 20 personas conectadas en el aula virtual, 19 participantes que son ustedes y un moderador. Entonces, ese orden que está ahí viene por orden alfabético del nombre.
Comenzando, por ejemplo, la A, que está Alegre, arriba. Ustedes lo están viendo, arriba ahí. Entonces van por orden alfabético. Cuando yo quiero buscar un participante a ver si está conectado o no, o por ejemplo la maestra fulana no la veo conectada, o el maestro fulano no lo veo conectado, yo me voy y lo busco por orden alfabético. Si su nombre es con A, ya yo sé que está dentro de los primeros. Pero si por ejemplo es para allá con la Y o con otra, pues entonces eso nos puede ayudar mucho porque como trabajamos a veces con muchos estudiantes, pues entonces esa forma de organizarnos puede ayudarnos a organizar mejor. Entonces, bien, otra herramienta, dice la maestra Sari muy bien, otra herramienta que tenemos es el sondeo, y ahorita hablaba, y lo voy a practicar ahora mismo. El sondeo, ¿verdad? Es una herramienta que nos puede ayudar a nosotros a hacer preguntas rápidas en el aula para ver si están comprendiendo el material. Nos ayuda, por ejemplo, para estar un poquito de manera más interactiva, también para, por ejemplo, captar la atención de los participantes en una sección sincrónica, etcétera, etcétera. Podemos tener diferentes tipos de sondeo. Puede ser sondeo múltiple o sondeo. Bien, continuamos. Grupo de trabajo, esa es otra sumamente muy importante. Los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo es como en el aula presencial. En el aula presencial, ¿qué usted hacía? Ponía, por ejemplo, a estudiantes en el mismo espacio, en la misma sala del salón de clase, pero lo ponía en pequeños grupos, en pequeñas mesas. Pues entonces, aquí también en el aula virtual podemos hacerlo. Las salas individuales tienen la misma característica que la sala principal. Ya algunos de ustedes la han probado, porque hemos formado grupos de trabajo o yo me lo he llevado para una sala individual y es lo mismo, la misma característica que una sala principal. Tiene micrófono, lo mismo que una característica de la sala principal, ¿verdad? Y lo único es que lo que se habla ahí no lo escuchan los demás, solamente los que están en esa sala. Entonces, ahí usted puede poner para trabajar contenidos de pequeños grupos o para usted hacer una reunión en privado o retroalimentar a un estudiante. Usted se lo puede llevar a una sala individual. Entonces, los participantes que están en esa sala solo pueden escuchar el audio y ver el contenido de esa sala. Pero el moderador no. El moderador puede, por ejemplo, cuando usted hace la sala individual, ¿verdad? Usted puede ver las demás salas. Puede ver la demás sala, no tanto el audio, sino si levantan la mano y si se salen de la sección, etcétera, etcétera. Eso usted como moderador puede tener el control de toda la sala, de todas las salas individuales. Entonces, hay diferentes formas de crear salas. Puede ser de crear un manual, es decir, usted puede crear la sala y elegir la distribución y ubicar los alumnos a cada sala designada que usted quiera. Se pueden crear cuantas salas usted decida. No hay límite de sala. Usted puede crear, por ejemplo, 3, 4, 5, 6 salas y puede de manera manual llevar a cada participante, mandarlo para esa sala. Será para trabajar en grupo o para una consulta individual, etcétera. Y solamente ellos van a escuchar lo que está en esa sala. O sea, los que están en esa sala son los que van a poder escuchar, ver video, etcétera. Es igual que esta sala. Lo único es que apartada de la sala principal. También la otra forma es la distribución automática. Por ejemplo, usted puede configurarlo como aleatoriamente y a la plataforma automáticamente te lo divide. Si usted lleva, por ejemplo, una práctica para trabajar en grupo y usted quiere que los grupos sean, ¿cómo se dice? Heterogéneo. Diferente, ¿verdad? Creo que esa es la palabra heterogéneo. Homogéneo. No, homogéneo es igual, si no mal recuerdo. Bueno, el asunto está en que si usted quiere que sean diferentes, entonces usted lo puede poner aleatorio.
aleatorio, el mismo sistema, la misma plataforma te permite, ¿verdad?, distribuirlo. Usted le pone la cantidad de los participantes. Si usted quiere que caigan 3 en una sala o 4 o en grupo de 2, etcétera, etcétera, usted le pone la cantidad de salas y la cantidad de participantes. Y automáticamente la plataforma te lo va a mandar para diferentes salas. O si lo quiere hacer de manera manual, esa es otra opción. Por ejemplo, aquí yo lo he practicado de manera manual. Por ejemplo, el profesor tal me lo llevo y me lo llevo para otra sala. Y ahí entonces solamente estamos nosotros en esa sala. Los demás no pueden escuchar lo que en esa sala se habla. Entonces, antes de nosotros habilitar una sala, debemos de explicarle detalladamente al participante qué va a pasar en esa sala. Si, por ejemplo, si son actividades en grupo, ¿verdad? Usted le va a explicar cuál es la asignación del ejercicio, va a designar un líder, por eso son buenas prácticas, va a designar un líder que sea el vocero para cada grupo, le va a decir a los participantes que si tienen alguna duda o lo que sea, aunque usted no esté en la sala, puede levantar la mano, porque usted como moderador desde otra sala puede ver la mano levantada y puede transferirse a esa sala a dar alguna asistencia. También los participantes pueden enviar su chat privado si tienen alguna duda o alguna pregunta durante el ejercicio, pues pueden enviar su chat privado. Y usted igual va a recibir una notificación y va a ver los mensajes de texto, ¿verdad? Incluso los que están en la misma sala. Entonces, si usted practica esto en su vida docente, antes de usted llevárselo a una sala, usted tiene que ponerle las reglas, decirle, mire, o la actividad, explicar el ejercicio de manera detallada, que van a tener un tiempo limitado para desarrollar eso, que usted va a ir de sala en sala para darle asistencia, que si en algún momento tienen alguna duda pueden escribirle por el chat o pueden levantar la mano y que van a tener que tardar un minutico para usted poder transferirse a esa sala, darle las orientaciones necesarias cuando usted hace la división para poder trabajar en grupo. También el tiempo usted lo puede llevar controlado o si no también usted puede cronometrizar el tiempo. Cuando usted lo cronometriza, cuando el cronómetro llegó a su tiempo, automáticamente la plataforma lo saca de la sala individual y lo manda a la sala presencial. Si usted, por ejemplo, dice, tienen 5 minutos para hacer ese ejercicio y lo divide en sala, sea el ejercicio cual sea, ejercicio X, entonces, y usted le pone el temporizador y a los 5 minutos automáticamente lo va a sacar de la sala individual y lo va a llevar a la sala principal, a todos los grupos. Si no, entonces usted lo hace de manera manual, dice, tienen 5 minutos y no le pone el temporizador y usted va por cada sala diciendo, se acabó el tiempo, lo voy a requerir a la sala principal, entonces lo manda a la sala principal, de manera manual usted. Bien, entonces son algunas de las funcionalidades que tiene lo que es el aula virtual, las principales funcionalidades. Hay algunos consejos que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de diseñar contenido ya en el aula para proyectarlo. Por ejemplo, pues nosotros debemos de pensar en el contenido, ya eso es ya en el aula, cuando estamos presentando contenido, una presentación que usted va a hacer. Usted tiene que diseñar, presten atención, cuando ustedes tengan que dar su encuentro sincrónico, tomen en cuenta estas recomendaciones. Todo lo que le estamos diciendo, lo que le estoy diciendo es para que lo tomen en cuenta, porque tienen que ponerlo en práctica de una forma o de otra. Entonces, cuando usted va a diseñar, por ejemplo, contenido, usted puede diseñar su presentación, usted diseña contenido que sea medio sobrio, contenido que no distraiga mucho a los participantes a la hora de proyectar la información, un contraste adecuado, ¿verdad? Fácil de leer, con tamaño, por ejemplo, puede ser de 12 como mínimo, fuentes estándares como Arial, Verdadna o Time Romas, que es Team Night Rom, que es muy común. Si va a utilizar gráficas, pues gráficas que realmente se puedan apreciar.
utilice esos colores que sean colores claros, que se puedan ver bien desde la proyección de la pantalla. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Bien, denme un segundito. Bien, ¿cómo nos preparamos para nuestra sección? Prepararse para su sección. Lo primero es que usted tiene, si es su primera sección, usted tiene que practicar, que es lo que vamos a hacer el jueves. Antes de usted irse a grabar su encuentro sincrónico, usted tiene que practicar las funcionalidades del aula virtual. Igual, si es una primera vez que usted utiliza una X plataforma, usted debe de practicar, navegar aquí, por allá, apoyar aquí, dale allá, que usted se sienta cómodo y sepa cuáles herramientas usted tiene disponible para su primera sección de conferencia web. Entonces, usted puede practicar también una recomendación, y yo lo he hecho con dos computadoras. Primero, usted entra como moderador y desde otro punto de vista, desde otro laptop o de otro dispositivo, usted entra como estudiante. Puede generar el link de invitado y entra como participante. Y así usted puede ver cómo se ve lo que usted está proyectando. O si se ve o si se escucha lo que usted está proyectando y hacer pruebas para ver si realmente lo que usted está haciendo se ve correctamente. Todo eso no lo va madurando, porque como cuando uno es nuevo, por ejemplo, pues hay algunas cosas que uno no lo domina por completo, pero todo eso en la medida, por ejemplo, algo que me pasó a mí, al inicio, cuando estábamos comenzando con esta plataforma, yo proyectaba los videos de YouTube, pero los videos no se escuchaban. Y yo, pero ¿por qué que no se escuchan si yo lo estoy haciendo bien? ¿Y por qué que no? Primero proyectaba lo que era la pantalla, no los videos. Y después yo vi que un maestro proyectaba los videos. Yo, pero ¿cómo será que el maestro lo hace? Hasta que lo logré, puyando lo logré, proyectar el video. Después entonces vi que mi video no se escuchaba. Y dije, pero ¿por qué que no se escucha? Si yo veo que los demás lo hacen bien. Pues efectivamente, cuando tú compartes la aplicación del YouTube, del video, tú tienes que, abajo hay una opción que dice compartir audio. Si tú no seleccionas ese audio, no se escucha. Nada más se escucha el micrófono tuyo, pero no se escucha el video que tú estás proyectando. Entonces, pero eso no lo sabe en la medida que uno va practicando, porque todas las herramientas no necesariamente usted las sabe de una vez, sino que en la medida uno va practicando. Pero esa primera sección es importante que usted primero entre, practique las funciones del LMS, bueno, del LMS no, del aula virtual, porque el LMS es el sistema completo. Aquí estamos hablando específicamente del aula virtual que está dentro del LMS. Entonces, usted pruebe la cámara, pruebe levantar la mano, pruebe el audio, navegue. ¿Por qué? Porque sus participantes le van a pedir asistencia. Entonces, cuando los participantes entran la primera vez, pues le van a pedir asistencia y usted tiene que también saber, si es la primera sección, usted debe de conocer por lo menos el manejo básico, preguntar, chequear, mirar, para que tenga buen éxito en esa primera sección, sea cual sea la plataforma de videoconferencia que usted esté utilizando. Esto es una regla general, no solamente para Blackboard, sino una regla general. Entonces, como le digo, una recomendación es que lo pueden hacer desde dos computadoras, donde usted primero entra como moderador y después usted entra como participante, puede ser a través del enlace de participante, del enlace de invitado, para ver cómo se ve lo que usted está proyectando o lo que usted está haciendo. Asegurarse que funcione, ¿verdad? El micrófono y todo lo demás, y que usted tiene dominio básico de las funcionalidades. También recuerde, uno, a pesar de que uno está en la casa y todo lo demás, cuando nosotros hacemos encuentros sincrónicos, el maestro tiene que tratar de buscar un lugar donde tenga las menos interrupciones posibles. Un lugar cómodo, silencioso, ¿verdad? Donde, como le digo, hay situaciones que ocurren, pero lo ideal es que usted busque un lugar tranquilo,
donde usted pueda dar su clase sin ninguna interrupción. También preparar a sus participantes. ¿Cómo se preparan los participantes? Miren lo que yo he hecho y el material también lo recomienda. La primera vez que yo iba a utilizar el aula virtual esta aula virtual de Collaborate, estábamos de manera presencial y utilizábamos Blackboard igual para las actividades, para todo lo demás, pero las clases las dábamos presencial. Entonces, la primera vez, que fue mucho antes de la pandemia, en la materia donde yo imparto, creamos un piloto, unas actividades para desarrollarla, unas actividades para desarrollarla a través, denme un segundito, un poquito de agua. Bien, entonces desarrollamos unas actividades para esas actividades se desarrollaron dentro de la asignatura para darle visibilidad a esta aula de sesión de colaboración. Blackboard, eso no se utilizaba. No le estábamos sacando el provecho, solamente se utilizaban las actividades y para corregir, poner calificación y todo lo demás. Pero los encuentros siempre se daban presencial. De hecho, muchos maestros no sabían manejar lo que era el aula virtual, porque todavía era un tema que no se había insertado en la universidad. Bueno, pues comenzamos, de eso fue desde antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, como a dar nuestros primeros pasos en utilizar el aula virtual. Las clases se daban de manera presencial, normal, pero dentro de mi asignatura habían dos actividades que se iban a desarrollar en encuentros sincrónicos de 1 hora. Entonces nos poníamos de acuerdo. Para el domingo a tal hora vamos a discutir tal ejercicio, todo el mundo conectado. Y ese día nos conectábamos 1 hora. Yo lo hacía, lo anunciaba el día de la clase presencial, le decía, recuerden que para tal fecha, eso se cuadraba desde el primer día de clase. Tenemos dos encuentros que tenemos que conectarnos de 1 hora cada uno a desarrollar el ejercicio tal que está en la plataforma. Pero la primera vez, que ahí es que voy, la primera vez que yo iba a utilizar eso, pues lo que hicimos fue que a veces eso le genera ansiedad en los participantes porque es primera vez, no conocen la herramienta, etcétera, etcétera. Y al profesor también, a uno también le genera ansiedad porque se supone que si tú eres el maestro, tú tienes que tener las herramientas y el manejo. Pues entonces, esa primera vez yo recuerdo que lo que hicimos fue hacer un encuentro de prueba fuera de la actividad. Yo le decía a ellos, bueno, tal día vamos a probar la herramienta, como somos nuevos, o sea, ustedes, hay alguna cosa que no la manejan, yo tampoco, no la manejo por completo, tal día vamos a hacer un encuentro de prueba, nos vamos a conectar a la hora para ver el micrófono, el audio, no es obligatorio, yo le decía a los estudiantes, el que quiera lo hace, y el que no, bueno, pues el día del encuentro se conecta. Y eso fue una muy buena práctica, porque ese día, pues ya yo tenía respuesta para ellos, al estudiante se le baja un poco la ansiedad de poder saber a qué se va a enfrentar, qué herramienta necesita, etcétera, etcétera. Entonces, eso podría ser una alternativa. Probar la plataforma antes de su encuentro presencial. Si es antes de su encuentro sincrónico. Si es, por ejemplo, su primera vez manejando la plataforma, pues entonces usted puede hacer eso, probarlo con ellos, se conectan. Y si usted quiere darle asistencia a ellos, que es la primera vez de ellos, pues también se conecta. Y mejor, si yo te entiendo el manejo, lo puede guiar de una manera más eficiente. Entonces, así de esa forma, los participantes, cuando van ya a su primera sección y usted también, pues ya van preparados. Ya algunos asuntos que pudieran presentarse, ya usted tiene la forma de cómo solucionarlo, porque ya usted hizo las prácticas del lugar. Entonces, eso pudiera ser una alternativa. También, en la parte de preparar a los participantes, usted puede enviar un correo electrónico describiendo exactamente lo que se espera de los participantes, recordándole el encuentro que van a tener, los requisitos del navegador, la configuración previa, los pasos que tienen que dar para comprobar su tecnología, instalar cualquier complemento que sea necesario, la hora exacta del comienzo de la reunión,
Si es de diferentes países, darle entonces los diferentes horarios en que va a ser la sección, etcétera, etcétera. Decirle o informarle que si no se pueden conectar, la sesión va a ser grabada. Entonces, esa parte usted está preparando al participante y eso pues baja un poquito la tensión de los participantes. Antes que comience la sección, bien, entonces, antes de que comience, antes de que comience la sección, ¿qué podemos hacer? ¿Quién me dice alguna recomendación? Antes de que comience la sección, ¿qué podemos hacer como tutores virtuales? Una o dos recomendaciones, rápidamente. ¿Quién me dice? Mandándome la mano, vamos a ver. Antes de que comience la sección, ya usted programó la sección, ya usted preparó los participantes, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos comentado. Entonces, antes de que comience la sección, ¿qué recomendaciones podemos tener en cuenta? Tatiana, adelante, maestra. Ah, ok, por el chat. Adelante, maestra. Chequear mi audio y mi cámara, a ver si Muy bien, funciona. muy bien. Excelente, sí, muy bien. También aquí en el chat están participando, unirse temprano. Exacto. Es importante que usted como docente virtual esté puntual. Si puede 5 minutos antes, usted se conecta 5 minutos antes. Usted abra todas las páginas y todos los programas que usted va a utilizar. Si usted va a compartir algún documento, téngalo abierto. Si usted va a abrir alguna página, usted la tiene abierto. Dice tener todo el material organizado. Se le manda la maestra Rosemary. Disponible la planificación, muy bien, exacto. Carga el contenido al aula virtual. Si usted va a proyectar algo, una presentación, pues usted carga el contenido, porque cuando usted carga contenido, eso se lleva un tiempo. No es un tiempo muy largo, pero sí se puede invertir 1 o 2 minutos. Y los participantes pueden desesperarse. Usted da un momentico, un momentico, un momentico. Hay cosas que evidentemente se escapan de las manos de uno, pero dentro de lo que cabe como docente, usted debe tener todo eso seteado. Cargar sus presentaciones para que esté todo listo, todo ready. Porque las presentaciones, usted tiene que convertirla a PDF y después que la convierte a PDF, tiene que subirla al aula virtual. O sea, lleva un tiempo. No es un tiempo muy largo, pero la buena práctica recomienda de que ya cuando los participantes lleguen, ya todo eso esté ya ready para presentar. También antes de la sección, usted configura, ¿verdad? Lo que es los permisos de los facilitadores o del participante o del moderador o del presentador. Hay tres roles: moderador, presentador y participante. Dependiendo del rol, se le dan los privilegios. Por ejemplo, también antes de comenzar la sección, usted tiene que verificar de que usted tiene carga en su celular o carga en la computadora, tener siempre un plan B, como digo yo, diferentes alternativas. Si puede tener su paquetico, tiene su paquetico. Si se va a conectar de la casa, pues entonces que tenga internet. Si no, si se va la luz, ¿qué otro plan B usted puede tener? Toda esa parte, usted debe de preverla antes de iniciar la sección. Bien,
Cuando comience la sección, ¿qué se puede hacer cuando comience la sección? Bueno, lo primero que usted va a hacer es saludar a su participante. Ustedes ven que cuando yo llego aquí, que ya algunos de ustedes se están conectando, pues saludamos a los participantes. Pedimos a los participantes que confirmen, no comience de una vez. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? No, usted pide a los participantes si le están escuchando o no. Sí, muy bien, exacto. Dice la maestra Juanita, saludar para crear un ambiente de confianza. Muy bien. Entonces, ustedes, exacto, piden también que confirmen su audio. Si lo están escuchando y le piden a ellos también que abran su micrófono para ver si usted lo está escuchando. También, por ejemplo, usted le puede decir a los participantes que utilicen la función de ausente. Si, por ejemplo, si se van a ausentar un momentico, pues ya ustedes lo saben practicar, coloquen la parte ausente, que es ponerse el estado. Uno le da ausente y eso evita que si usted está llamando a algún participante, usted sabe que ese participante no está presente, pues entonces hay algunos estudiantes que no lo hacen para que precisamente no lo pongan ausente. Pero es bueno uno informárselo, porque uno se puede mover quizás 5 o 10 minutos. También, cuando las clases son muy extensas, hay que dar su receso. En el caso de nosotros, no damos receso porque son 2 horas, pero en las clases donde yo tengo 4 horas, pues entonces damos unos recesos y la persona se pone ausente, puede ir al baño, puede tomarse un vaso de agua, etcétera, etcétera. Entonces ahí usted se pone ausente y le recomienda a sus participantes que se pongan ausentes y cuando retornemos de receso, pues igual. También, por ejemplo, la pantalla, si usted se va a ausentar, nosotros tenemos días positivas preestablecidas. Si estamos en receso, yo dejo un letrero en el aula, aquí en el aula virtual, en receso. ¿Por qué? Porque si se conecta un estudiante, dice, por aquí no hay nadie, no se escucha nada, por poner un ejemplo. O si, por ejemplo, se conectan los supervisores docentes que se van conectando a ver si nosotros realmente estamos dando clases, si tenemos los estudiantes, si no tenemos ninguna situación, pues entonces uno deja un letrero en la pantalla que dice receso y uno se pone ausente. Ya saben si entra alguien que uno está en receso, por ejemplo. Entonces, también durante la sección es importante que usted le dé una breve introducción de la interfaz a los participantes en lo que ellos se acostumbran. Como levantar la mano. Recuerden, todo esto tiene que ponerlo en práctica en su encuentro sincrónico que ustedes van a hacer, porque ellos son nuevos, los participantes. Entonces usted tiene que decirle, usted puede dividirlo de la siguiente manera. Creo que son 30 minutos como mínimo para el encuentro sincrónico. Usted, por ejemplo, puede 5 minutos de introducción, de presentarse, de dar el objetivo del encuentro, del tema que van a estar trabajando, ¿verdad? Etcétera, la parte introductoria. 2 o 3 minutos más para decirle cómo funciona el LMS, que si tienen alguna duda, dónde levantar la mano, que por ejemplo en el chat, dónde pueden ver el chat, etcétera, etcétera. Eso es primero, qué sé yo, de 5 a 10 minutos, entre eso entonces lo puede llevar. Entre introducción, el objetivo del encuentro, presentarse, dar la oportunidad a ellos que ellos se presenten, darle una breve explicación de lo que es el aula virtual, dónde el chat, dónde levantar la mano, etcétera, etcétera. Luego, que usted agote esos 10 minutos, puede los siguientes 15 minutos de contenido y los otros 5 minutos de cierre. Y ahí están ya los 30 minutos de su encuentro sincrónico. Los primeros minutos, eso es un ejemplo, eso no es un estándar, eso es, usted lo va a manejar como usted entienda mejor. Pero es una recomendación. Los primeros minutos para presentar el objetivo del encuentro, presentarse, hacer ese clima de confianza, lo que van a trabajar, el objetivo, etcétera, etcétera.
Luego, 1, 2, 3 minutos para decirle a ellos cómo funciona el aula virtual, que cuando quieran participar, dónde tienen que darle, levantar la mano, que el micrófono, etcétera. Luego, los siguientes minutos puede ser los 15 minutos de contenido, ahí llevan 25, y por último 5 minutos ya de cierre y agradecer la presencia de ellos en el encuentro. Usted puede dividirlo de esa forma. Durante la sección, vamos a ver, durante la sección, tratemos de hablar con claridad, animar un poco la presentación, visualizar a los participantes, mirar toda la pantalla, alientar a los participantes al que levanten la mano cuando tengan alguna duda, hacer preguntas y ofrecer oportunidades de interacción, y utilizar algunas herramientas de anotación cuando necesite alguna ayuda. Al finalizar la sección, ¿qué podemos hacer? Agradecer a los participantes, ¿verdad? Por su tiempo, permanecer conectado. Es una buena práctica, no diga que usted por ejemplo, miren lo que yo hago. Lo que se recomienda es que usted sea el último que se vaya del aula virtual. Eso es lo que se recomienda. Eso es lo más recomendable, que el profesor, porque quizás a veces usted concluye la sección, pero hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda, etcétera, etcétera. Entonces, a veces uno está ahí a esperar que cada quien termine, que se vaya del aula virtual. Entonces, al finalizar la sección, usted concluye, agradece la participación, responde cualquier duda, cualquier pregunta, anota cualquier sugerencia o cualquier situación para las próximas secciones y espera que ellos abandonen. Lo que hace ya una profesora mía, y yo hago también, cuando yo estoy aquí conectado en el aula y yo veo que ustedes no se quieren desconectar, que ya se terminó la hora de la clase, yo lo que hago es que para no dejarlo ahí lo elimino de la sección. Y así yo cierro el aula y me voy para otro compromiso. Por ejemplo, si yo veo que ustedes se van a quedar ahí, no porque necesiten algo, sino porque, qué sé yo, a veces dejan la computadora prendida y están conectados, o por ejemplo se fueron a beber agua y la dejaron ahí, pero ya terminó la clase, pero ustedes siguen conectados ahí y yo esperando que ustedes abandonen la sección. Porque la buena práctica dicen que uno tiene que quedarse hasta que el último. Pero si yo veo que ustedes no reaccionan y que están ahí, que eso va para largo, yo lo que hago es que lo elimino de la sección y ya cierro el aula. Eso me lo aprendí yo con una profesora mía. Tú lo eliminas de la sección y cierra el aula. Si es que van a durar mucho tiempo ahí. Bien. ¿Cuáles son algunas prácticas recomendadas? Vamos a ver. Vamos a ver algunas prácticas recomendadas como facilitadores virtuales que somos. Bueno, aparte de la parte física, ya de que no tenemos la parte física, pues entonces el aula virtual nos ayuda a la interacción. Entonces, dos puntos importantes que tenemos que tener es la interacción con los alumnos y la presentación del contenido. Porque si no, pues probablemente los alumnos se desconecten. Una parte recomendada es que cada X tiempo usted lance una pregunta o haga un comentario o trate de que ellos puedan despertarse. Utilizar la cámara web, llamar a cada quien por su nombre, ¿verdad? Y no extenderse fuera del horario que se estableció. Nuestra voz se convierte en un mecanismo, pues entonces debemos de tratar de articular bien las palabras y asegurarnos de que siempre esté algo en la pantalla. Por ejemplo, esa pantalla no es bueno que esté en negro. Usted, algo debe estar pasando en la pantalla.
También, por ejemplo, evitar los vacíos. Si usted está en un encuentro sincrónico y usted no está hablando ni nadie está hablando porque usted está haciendo algo, usted sabe que los participantes van a comenzar de una vez, pero no se escucha. Entonces usted tiene que, no se estén escuchado por ahí en los call center, que aunque no me escuche, trabajo con ustedes. ¿Lo han escuchado? Dice la maestra Juanita, siempre es bueno mantener el interés de los estudiantes correcto. En el aula virtual. Si usted va a hacer algo, usted le debe de escribir o más o menos orientar para que las personas sepan que usted está ahí. Que aunque usted no escuche, te trabajo con ustedes, está trabajando con ellos. Si va a proyectar un documento, denme un segundito, voy a proyectar un documento, o voy a pasar la asistencia, o voy a hacer esto, para que el participante sienta que le están acompañando y que no están solo en el aula virtual. Cuando preguntamos algo en el aula virtual y hay un silencio, lo ideal es esperar por lo menos 7 segundos. Si en 7 segundos nadie responde, pues entonces usted puede replantear la pregunta o decirle de alguna forma otra vez la pregunta porque probablemente quizás nadie escuchó bien o no comprendió la pregunta. Bien, y enseñarle a los participantes cómo utilizar las herramientas disponibles en el aula. Esas son algunas prácticas recomendadas. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el aula invertida. Las cuales son las 4 etapas del aula invertida y a qué nosotros nos referimos cuando hablamos de lo que es el aula invertida. Bueno, el aula invertida, en la clase presencial, la mayoría del aprendizaje nosotros es guiada por el docente. Eso en la parte presencial, ¿verdad? Donde el docente tiene la función de entregar el conocimiento. La idea del aula invertida consiste en invertir lo que es la dinámica tradicional. Esto quiere decir que se aprende o se construye el conocimiento de forma digital y luego entonces en el aula venimos a exponer o a aplicar lo que ya hemos aprendido de manera digital. Entonces, aquí la adquisición del conocimiento se convierte en una actividad, responsabilidad del alumno fuera del aula. El resultado de esto es que los participantes puedan aplicar las habilidades del pensamiento analítico, el pensamiento superior de la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, analizar, evaluar y la creatividad. Para poder desarrollar lo que es el aula invertida, vamos a ver estas primeras 4 etapas. La primera etapa es establecido por el docente, donde el docente debe de diseñar cuál es el objetivo de aprendizaje que va a tomar en cuenta para diseñar la actividad del aula invertida, recolectar los recursos, ¿verdad? Y planificar las actividades. Entonces, esta instrucción usted la puede compartir en un encuentro sincrónico, ¿verdad? Dándole toda la información de lo que va a pasar. Luego, la segunda etapa es la exploración de contenido y concepto, donde aquí el docente publica el contenido de aprendizaje en línea, sea un video, sea una lectura, y le pide a los participantes que aborden ese contenido antes de una fecha establecida. Entonces, ese contenido, ¿verdad? Va a crear, el participante va a estudiar ese contenido y lo puede hacer de diferentes formatos, como es un video, un artículo, un sitio web, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es, cuando usted va a crear una actividad del aula invertida, ya nosotros sabemos lo que es el aula invertida. En el modelo tradicional, el docente en el aula presencial da el contenido, da el conocimiento y le deja las asignaciones para la casa. Aquí es al revés. Aquí usted da el contenido, da la información de manera digital y la aplicación de ese contenido hace en el aula. Al revés, a como si fuera el modelo tradicional. Entonces, la primera etapa es donde usted establece el entorno de aprendizaje,
define lo que son los objetivos, recolecta los recursos de enseñanza y planifica las actividades. En la segunda etapa es donde usted publica ya en línea ese contenido, sea un video, sea un artículo, sea, por ejemplo, un sitio web, etcétera, etcétera. Y le pide a los participantes que aborden ese contenido con una fecha establecida. Luego, la tercera etapa es donde ya el alumno comienza a reflexionar acerca de ese contenido, acerca de ese concepto, ¿verdad? Y comienza a preparar, ¿verdad?, su participación. Y esa participación, esa aplicación la va a hacer ya en la cuarta etapa, donde ya en la parte presencial, o en este caso en el encuentro sincrónico, ¿verdad?, comienza a desarrollar esa actividad. Puede ser aprendizaje colaborativo, puede ser estudio de casos, aprendizaje con pares, puede ser aprendizaje basado en proyectos, etcétera, etcétera. A mí particularmente me gusta mucho la parte de casos. Pienso que es una excelente forma de enseñar, la parte de casos de estudios. Entonces, miren aquí, utilizando la taxonomía de Bloom, ¿se acuerdan? Entonces, miren, por ejemplo, fuera del aula están las primeras, abajo, que es comprender y recordar. Usted prepara el contenido, publica el contenido y ellos fuera del aula, en la parte en línea, van a estudiar ese contenido. Aquí no se lo vamos a facilitar como en la aula tradicional. Ya cuando ellos vengan al aula, vamos a aplicar la taxonomía de Bloom de los niveles superiores, como aplicar, analizar, evaluar o crear, con el contenido que ellos previamente trabajaron, donde en la parte en línea. Entonces, así es que hacemos lo que es el aula invertida. Bien, hay desafíos para poder implementar lo que es la aula invertida. A veces está la brecha de habilidades de los docentes. A veces no necesariamente estamos familiarizados. También está el cambio de cultura del alumno, porque no necesariamente a veces el alumno está familiarizado con el aprendizaje digital y así sucesivamente. Bien, bueno, básicamente en esta tarde lo que hemos comentado son las funcionalidades de lo que es la videoconferencia de nuestra plataforma. También hemos comentado algunas prácticas recomendadas y la parte del aula invertida. La clase que viene, que es el jueves, el espacio va a ser destinado a que usted practique las funcionalidades de su aula, del aula virtual en sus sandbox. Ya luego usted tendrá que buscar el espacio para poder grabar su encuentro sincrónico a partir de las recomendaciones que nosotros hemos dado. En ese encuentro sincrónico, usted tendrá que poner las buenas prácticas que hemos conversado en el día de hoy y que está en el material. Tiene que grabar la sección, conectarse temprano, hacer una presentación que sea una presentación que se pueda ver en el aula, ¿verdad? Enseñar a los participantes en los primeros minutos a utilizar el aula virtual, etcétera, etcétera, que usted tenga, quizá algunos estudiantes que usted le da clase, que tienen algún contacto, que se puedan conectar, etcétera, etcétera. Y en último momento, pues entonces, invitar a algunos de sus colegas que están aquí para que se conecten a su clase sincrónica. Mi recomendación es que antes de practique, ¿verdad? Que lo vamos a hacer el jueves, las funcionalidades del aula, para que cuando vaya a su curso no tenga ninguna situación. Estimados participantes, hemos llegado al término de la clase del día de hoy. Agradecerle por su asistencia y participación. Recomendarle, como siempre, revisar las asignaciones que tenemos pendiente con el objetivo de llevar el curso a un buen ritmo. Cualquier inquietud, cualquier duda, recuerden que pueden utilizar las vías correspondientes. Nos vemos en un próximo encuentro. Cuídense mucho. Hasta la próxima.